Bien, en el día de hoy vamos a hacer una nueva entrevista para la tesina de investigación. Vamos a comenzar por el principio. Quisiera que nos cuentes cómo te llamás, qué edad tenés y dónde vivís. Hola, soy Grisela Rodríguez, soy maestra desde hace 34 años, vivo en Alejandro Corr desde que nací y mi edad, ¿querés saber? Tengo 54 años. Bien, ¿cómo fue esos primeros años de trabajo una vez que te recibiste? Empecé a trabajar en mayo de 1985. Es nuestra nueva era democrática como país. Y eso es un hecho muy interesante porque estudié en el nacimiento de nuestra democracia y todavía no tenía ningún conocimiento de lo que era mi contrato de trabajo, que está escrito en el Estatuto del Docente y en el Reglamento General de Instituciones Educativas, que más allá de que se haya ido modificando a lo largo de estos 34 años que llevo de docente, lo desconocíamos, porque salíamos de una época de no hablar, no gremios, teníamos total desconocimiento, seguíamos los pasos que nos iban marcando los docentes más antiguos. Y el tema gremial, para nosotros San Vicente, recordad que San Vicente en 1985, cuando yo empiezo a trabajar, estaba conformado por San Vicente, Alejandro Corr, Doncelar y Guernica. Se separa el distrito recién en 1994. Así que éramos muchas maestras que seguíamos los pasos que nos iban marcando los docentes mayores, que venían de esa época del país, que políticamente no se podía opinar, decir o pensar, ¿no? Con claridad o a voz abierta y libre, como es hoy, que vivimos en democracia. Así que tenía ningún conocimiento de lo que eran mis derechos como docente. Y afiliarme a un gremio, el único gremio que conocíamos acá en San Vicente era FEB. La FEB era la tradicional agrupación de maestras que básicamente tenían esa afiliación por el coseguro, por el fondo compensador al momento de la jubilación o por el viaje de los 25 años de docente, o por la parte de farmacia, que cubría lo que no cubre IOMA, que es lo que habitualmente hacen los gremios cuando tienen su parte social, ¿no? Y la parte gremial era ninguna, en San Vicente no. San Vicente no hacía paro, era muy raro. En el año 87, que yo trabajaba en la escuela 14 de Villa Numancia, que hoy es la 2 de Villa Numancia, empezaron a haber paros docentes, pero no hacíamos, no era común que San Vicente los maestros hicieran paro, porque el que no tenía una afiliación a FEB no tenía afiliación a ningún gremio, y no, si no estás afiliado no tenés quien te respalde. Eso habla de la inocencia, ¿no? Y en algunos puntos hasta de ignorancia. Y no, si los mayores lo decían, las más jóvenes nos conteníamos. Pero en el año 88, que fue el inicio de la lucha más fuerte docente, porque en el 88 era muy poco lo que se hacía como paro docente, era más paros de transporte. Fue una época en la que tuvo que batallar bastante el presidente Alfonsín con el tema paros. Creo que en nuestra joven democracia han tenido todos que pasar por lo mismo. Pero yo tenía 19 años cuando empecé a trabajar, cumplí los 20 teniendo mi primer grupo en la escuela 2 de Guernica, que es la 1, y es como que nada, de eso no se hablaba. Y bueno, llega el año 88, y en el año 88 pasa algo muy curioso, los 45 días de paro consecutivo. Y la FEB no hacía paro, la FEB nunca hacía paro. Pero empezaron a correr esos rumores de los docentes, profesores, de las 2 únicas secundarias que teníamos en ese momento acá, más la técnica de Guernica, sí, hacer paro, buscar otras alternativas de gremio, que se hablaba de SUTEBA, pero acá no había. En San Vicente no teníamos otros que
para consultar más que la FED. Así que bueno, nos empezamos a agrupar por motus propios los docentes de San Vicente, medio como guiados por esos profesores del Nacional y del Comercial, que hasta ese momento eran escuelas nacionales, fueron transferidas mucho después, y eran nuestros guías, porque muchos habían sido hasta nuestros profesores en la carrera docente. Y formamos el cuerpo colegiado de delegados de las escuelas. Y yo tuve el placer de ser delegada de mi escuela, mi querida escuela 15 de San Vicente, desde ese año 88. Y con esos 45 días de paro, que eran interminables, y vivíamos en asamblea permanente, nos juntábamos acá en el Colegio Nacional Viejo, y nos cedía la escuela un aula a todos los profesores, y nos juntábamos uno por cada escuela representando la voz de nuestros compañeros de las escuelas, y empezamos el paro de 45 días. Y fui a 2 marchas. Fue toda una aventura, fue todo algo pero nuevo. Nunca había estado ni siquiera en un recital como para poder vivir lo que te da eso de estar en una multitud que llevaba la voluntad de querer hacer oír su voz, ¿no? Fui a la primera, fue muy cómica la primera porque íbamos en un colectivo escolar. Habíamos pintado en la vereda de la casa de mi mamá, las maestras de la escuela 15, mis compañeras, nos habíamos juntado, yo todavía estaba soltera. Nos habíamos juntado en la vereda de la casa de mi mamá y habíamos agarrado unas sábanas viejas, las unimos en el medio y las pintamos con pintura negra, San Vicente presente. Creo que debe haber alguna foto en algún lugar. Y esa bandera que la ofreció la escuela 15, ¿no? Fue a esa primera marcha. Y bueno, un profesor dijo, no, pero vayamos todos juntos en un micro, era un micro escolar donde íbamos hasta sentados de a 3 y parados. Y me acuerdo que iba Osvaldo Corti, un gran profesor que después fue vicedirector del Colegio Nacional, iba Mario Achával, quien después fue director del Comercial, ¿no? Estoy hablando de personajes muy reconocidos por los docentes del distrito de San Vicente cuando estaba todavía Guernica, ¿no? Y me acuerdo de ellos porque ellos iban como custodiando, ¿no? a las maestras jóvenes que nos animábamos a ir a esa primera marcha. Desde acá de San Vicente nunca habíamos ido a ninguna marcha de nada, así en grupo, ¿no? Representando al distrito. Y cuando íbamos llegando a Capital, íbamos por Camino de Cintura, agarramos la Richieri. Había llovido mucho unos días anteriores y había un lugar donde era un bajo y se nos empezó a llenar de agua el colectivo, que llegó casi hasta el piso del micro porque subió el agua los 2 primeros escalones. Y Osvaldo, que estaba parado de espaldas así a la puerta, decía, tranquilo que ya pasamos, tranquilo. Él tiene años de bombero, o sea, estábamos todos muy relajados porque íbamos con Osvaldo, que era una autoridad en emergencias. Y fue toda una travesía, una experiencia inolvidable, esa marcha, el sentir el grito único, el cantar el himno. A mí me emociona cantar el himno. No tengo buena voz desde hace muchos años, pero yo siempre les dije a mis alumnos que el himno nunca jamás nadie puede desentonarlo. Si se siente argentino, canta el himno desde el fondo de su corazón y el grito sale desde su estómago, jamás se desentona, jamás se desafina. Es un grito de corazón. Y cantar en esa marcha, con la bandera que decía San Vicente presente, todos éramos un grupúsculo, porque éramos un colectivo. O sea, en una marcha San Vicente no existía, ¿no? Pero, hola, buen día. Pero éramos esos 50 o 60, no sé, porque el micro iba lleno. Sentíamos tan de adentro ese himno y cantamos por toda la avenida hasta llegar a la Plaza de los Congresos,
y volver a cantar y repetir. Era un canto que se repetía cada tema de marcha. Empezábamos otra vez con el himno. Después de eso vino una segunda marcha en la que sí tuvimos una mala experiencia, porque en todas las marchas siempre hay gente que no tiene ese sentimiento. Nosotros íbamos como maestros a pedir que nos escucharan, y viví de cerca algo que yo lo veía por televisión. Ir a Capital a una marcha era verlo solo por televisión. Hoy es mucho más común que nuestros docentes de los distritos así más alejados participen. En esa época era impensado. Y en esa segunda marcha se asustó mucho mi familia, porque estaban mirando que le estaban televisando, porque fue una marcha federal, vinieron muchas delegaciones del interior del país, porque era una situación extrema en ese momento. Habíamos ya llegando casi al final de esa fuerza de resistencia que fueron los 45 días, y un grupo de gente que no eran docentes, porque yo no puedo creer que esa gente fuera docente, empezó a hacer disturbios y nos separamos del grupo. Y por televisión los medios decían de que había habido fuertes disturbios, que había gente lastimada, y mis padres, que estaban acá en Alejandro Cor mirando eso por televisión, sabiendo que yo estaba en la marcha, desesperados. En esa época no existía un celular, llamar por teléfono a casa desde una marcha era imposible, y yo había quedado totalmente separada del grupo junto con otra docente, y en un momento ni siquiera estábamos en Congreso, no sé ni por dónde anduvimos. Agarramos un colectivo que creo que iba para el lado de Barracas, bajamos cerca de Constitución, nos tomamos un colectivo a Lomas de Zamora y aparecimos en la casa del novio de mi compañera. Y de ahí él nos trajo, pero para esto ya eran como las 11, 12 de la noche. Cuando llegué y vi la angustia en la cara de mis papás, mis hermanas eran mucho más chicas y no entendían de qué venía toda esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, el llanto de mi mamá. Prometí que nunca más iba a ir a una marcha. Pero eso no hizo que yo no siguiera siendo delegada de mi escuela. Fui delegada de la escuela 15 y la representé por 14 años casi. Y en ese año 88, 89, se empezó a formar el SUTEBA de San Vicente. Y después, bueno, cuando se separa el distrito, el presidente Perón no hace mucho que tiene su SUTEBA propio. Pero fueron los comienzos del gremio de SUTEBA en San Vicente. FEB es mucho más antiguo, y así es como comienzan. En esa época también es cuando se instalan las carpas blancas. A la carpa blanca fui a ver a mis compañeros que estaban ahí haciendo ayuno. Llevamos víveres de los que podían llegar a consumir en el ayuno, sobre todo agua, y era muy movilizante. Yo me sentía comprometida con esa lucha, pero no podía ser parte porque, ya te digo, les prometí a mis padres que no iba a volver a formar parte porque para ellos fue muy angustiante. No te olvides que estamos hablando a 5 años de haber nacido nuestra nueva democracia, y el temor ese de que volviera esa época oscura de dolor y angustia para todos los pensantes, de ambos lados. Yo no quiero con esto debatir con respecto a lo que fue la época del gobierno de facto, ¿no? Porque de todos lados cometemos errores, cada uno tiene que asumir su parte en el error y comprometerse con eso que dice y que hace, asumiéndolo. Y el miedo estaba siempre de que eso vuelva. Y si bien yo lo había vivido siendo niña, adolescente, mis padres lo vivieron siendo adultos, y yo sé que ellos temieron por mi vida, porque esa época volviera, y que estaban siempre latente, ¿no? Porque no nos olvidemos que Alfonsín tuvo una tablada, tuvo alzamientos, y era algo que estaba ahí. Hoy por hoy no es factible, o uno lo ve muy lejos, como en un libro de historia, pero en esa época era difícil.
Y seguí siendo siempre delegada y transmitiendo eso, ¿no? Que el docente se tiene que comprometer. Eso me obligó a leer muchísimo, sobre todo el estatuto del docente, cuáles eran mis obligaciones, porque yo lo que no quería era fallar en mi función, en mi trabajo, y aprender también que mis derechos terminan donde comienzan los del otro, que a veces uno pierde de vista ciertas cuestiones y eso nos lleva a cometer errores, pero fue una época de mucho vértigo, de mucha adrenalina. Vivir en San Vicente, que tardábamos 2 horas en el colectivo 51 que hacía la ruta corta a Constitución. Ir a una marcha era impensado, era impensado. Hoy tardan 55 minutos en el eléctrico y todo eso, pero mira cuánto tardó. En esa época había que esperar a que la chanchita arranque, pero no, estaban recién empezando a levantar las vías para la instalación del eléctrico en esa época. Pero fue una buena época. De todo se aprende. De todo se aprende. Hablaba sobre, digamos, tu participación en los albores de esta nueva democracia que surge luego de un periodo tan oscuro como fue la última dictadura militar, y justamente tu rol que desempeñaste en las protestas y las movilizaciones, y esta situación de angustia que se generó en la familia, sobre todo, ¿no? de esta anécdota o situación que pasaste. Me gustaría que nos cuentes sobre, digamos, cómo fue tu visión, tu participación sobre dentro de lo que es la carrera docente, ya hacia los 90, digamos, ya en pleno gobierno del menemismo. Bien, yo siempre hago una cronología. Toda mi historia docente tiene que ver también con la historia personal. En el 88 yo estaba soltera, me casé en el 88, a fines del 88. En el 89 ya tenía mi hija y ese compromiso que había asumido con mis padres también iba con mis hijos. En los 90 yo ya tenía 4 hijos. O sea que mi participación gremial era desde el territorio, desde la escuela, hablar mucho con mis compañeros. Cada vez que había un paro, yo era delegada. Todos los 90 yo fui delegada de la escuela y iba a las reuniones de delegados, iba por SUTEBA. En esa época no estaban los gremios como ahora, unificados en un frente gremial docente bonaerense. En esa época era FEB, SUTEBA, se hablaba de SADOP, pero acá en lo que era el distrito de San Vicente, recordá que en el 94 es cuando se separa, o sea que a mitad de los 90 Guernica empieza a tener su independencia política y territorial, se separa de San Vicente. Pero hasta la mitad de los 90 éramos todos uno. Y las dos fuerzas gremiales que habían en San Vicente eran FEB y SUTEBA. Históricamente FEB no hacía paro, vuelvo a lo de los 80, FEB no hacía paro, quien hacía paro era SUTEBA. Habíamos formado con ese cuerpo colegiado de delegados los inicios del SUTEBA San Vicente, y bueno, había que sostenerlo. Uno no puede hacer algo para abandonarlo a los 2 días, eso es compromiso. Y bueno, en todos los 90 fui delegada por SUTEBA de la escuela 15, y cuando tomo el segundo cargo de la escuela 1, más o menos pasaba la información, no era delegada. Y la función del delegado era, vamos al gremio, nos reunimos, vemos cómo están las cosas, pasamos información a los afiliados de cada institución y de ahí tenemos la devolución de qué es lo que piensan los docentes y qué es lo que conviene política y gremialmente. Y era un ida y vuelta, o sea, yo era el mensajero y el chico de los mandados, porque cuando iba al gremio, que una época funcionó, no donde está ahora, sino a la vuelta, en la oficina de SUTEBA, otra época estuvo por la calle Sarmiento, que bueno, del otro lado se llama Vidal, y yo, como vivía cerca, iba, buscaba todo lo que eran folletos, los bonos para ir al médico, alguno tenía algún reintegro, iba y lo llevaba yo al gremio. Tenía una vida activa, gremial, docente,
haciendo de mensajero de lo que se hablaba en el gremio. Iba a las reuniones, siempre en contraturno a mi turno de trabajo. Iba a las reuniones y después yo llevaba ese mensaje de docentes y traía la devolución con el mandato de mi escuela. Y en esa época los delegados de escuela decían: en mi escuela se propone 24 horas de paro. En mi escuela proponen paro por tiempo indeterminado. Y desconocíamos, como maestro, me hago cargo, en eso era muy ignorante, aprendí muchísimo en esa época, que hay pasos legales que hay que llevar adelante antes de llegar a un paro por tiempo indeterminado. Y lo que era una conciliación obligatoria, y si se acataba o no se acataba, los riesgos que eso podía traer, y siempre estaba el docente provisional que decía: pero si yo hago paro pierdo el trabajo, y el suplente: pero no tengo antigüedad para poder faltar. Y eso hizo que uno, como delegado de la escuela, tuviera una función de asesor legal gremial en la escuela, preguntando en el gremio, donde éramos nosotros mismos, que llamábamos a oficinas centrales para informar y llevar después el mandato de San Vicente. Fueron años muy así, como que arrancamos con Menem en el año 89, y donde todo el mundo decía: bueno, esto va a ser un gran cambio, ¿no? Uno espera que saquen la varita mágica y sin Salavin todos los problemas desaparecieron el día posterior al que asumió el nuevo gobierno. No somos conscientes de que todo lleva un proceso. No podemos tampoco tirar lo anterior y reconstruir, porque lleva mucho más tiempo y dinero. Por otro lado, somos muy ansiosos, ¿no? Y poco pacientes cuando uno tiene esa adrenalina de pedir la solución inmediata. Y mi trabajo era ese con mis compañeros, con el gremio, pero estaba mi compromiso con mis alumnos. Mis alumnos para mí siempre fueron parte mía. Pasaba mucho tiempo yo en la escuela y yo soy formadora en todo momento, y lo dice también el estatuto: uno debe guardar esos detalles en todo momento, porque está enseñando en todo momento. Todos enseñamos con lo que hacemos, tengamos o no un título docente, pero sobre todo los docentes, porque elegimos esa carrera. Y si bien para mí fue algo que me llevaron a estudiar, lo tomé con ese compromiso. Mis alumnos para mí eran muy importantes. Entonces no hablaba con ellos, porque yo entendía que ellos no podían llegar a dimensionar lo que les estaba diciendo, pero sí me paraba en la puerta de la escuela y les decía a los padres: a ver, mamás, papás, júntense que tengo que hablarles. Obviamente mi voz se escuchaba, ¿no? Muchas veces los hacía pasar al patio para que pudieran escuchar todos, porque estaban así estirados mirando a ver qué era lo que iba a decir la señorita. Y les decía: les informo que mañana yo hago paro, y les decía las razones, o sea, esos motivos que nos llevaban a hacer paro. Sus hijos no van a perder el día de escuela, ni van a aprender el conocimiento de ese día de escuela, porque mi compromiso, como es con los chicos, voy a recuperar el trabajo, no dando deberes para casa, sino esforzándome yo más para que el tiempo que estoy con ellos sea productivo. Y me pasó algo muy gracioso cuando trabajaba en la escuela 1 de San Vicente, y en la escuela no hacían, en mi turno no hacía más. La única que hacía paro era yo y una de mis compañeras, que también trabajábamos en la 15, porque al principio también estaba eso. El docente que trabajaba en privado y estatal hacía el paro en la escuela estatal y no en el privado. Y yo digo: pero eso no es medio loco, vos no tenés el mismo convencimiento como docente. Bueno, cuando tomo el doble cargo y voy a la escuela 1, yo tenía la escuela 15 y la escuela 1. Y si hago paro en la 15, obviamente en la 1. Y la 1 tiene una escalinata, esas de mármol antigua, ¿no? Hasta llegar a la vereda.
Y me paré un día de paro, previo al paro, ¿no? Me paré en la puerta, tenía sexto grado, era la primera que salía, porque con los chicos de sexto grado parábamos el tránsito. La escuela 1 está en un cruce de avenida que es demasiado peligroso, ¿no? Y no había loma de burro en ese momento, así que la maestra de sexto con los chicos de sexto parábamos el tránsito. Y antes de salir con los chicos me paro en la escalinata y le digo: señores padres, me llamo Grisela Rodríguez, maestra de sexto turno tarde, y el día de mañana no voy a asistir a clases porque voy a hacer paro, igual que lo hacía en la escuela 15, ¿no? Voy a hacer paro por esta y por esta razón. Los padres no estaban acostumbrados a que las maestras de la 1 hicieran paro. Entonces me quedaron mirando. En eso pasa caminando por la vereda mi maestra de séptimo grado de lengua, ñata Marino. Se paró, me escuchó, me aplaudió y dijo: eso es informar, eso es comprometerse, eso es comprometer al otro a que sea parte de la protesta de uno. Te felicito. Yo me quería morir porque hacía muchos años que no veía a mi maestra. Y me dice: y tenías que ser vos. Claro, siempre había sido medio así, ¿no? De lo que voy a hacer, si sé que en algún punto va a causar alguna molestia a otro, explicarlo por qué lo estoy haciendo. Que a veces faltan esas cosas, ¿no? En esas transiciones uno se olvida de que lo que está haciendo no es por sí mismo nada más. Que a veces se confunde, se cree que los docentes pelean solo por el sueldo. Y no es el sueldo. Es la distribución del dinero del Estado, cuánto se dedica a educación. Y educación no es solamente el sueldo del maestro, es el sueldo del maestro, el techo de un aula, los vidrios, los picaportes, la pintura, la cortada de pasto, lo que se dispone para el comedor, un pizarrón. ¿Cómo puede ser que en una escuela no haya pizarrones? Pues sí, es cierto, no hay pizarrones. Y se sostienen las escuelas por las buenas voluntades y por las cooperadoras, que en su mayoría, las que son cooperadoras de escuelas primarias están conformadas, las de secundaria también, por los docentes mismos. O sea que nosotros somos empleados y a la vez cooperadores de esa institución y trabajamos para sostener esa institución. Eso fue en los 90, época de Menem, donde, bueno, ya digo, se separa en el 94 el partido de San Vicente, en 95, las cosas eran más comentadas, ya se tenía menos miedo que en los 80, al hablar, al saber, al decir. La unión de los gremios en la provincia de Buenos Aires recién está ahora. Generalmente en los 90 se hacía paro un gremio, era siempre tratando de que fueran más gremios para que tuviera fuerza, poder, ¿no? Porque la mayoría es la que hace que impacte. Después, anécdotas, bueno, esas de pararme en la puerta de la escuela y que los padres digan: sí, estamos de acuerdo, no se preocupe. Yo decía, claro, lo que pasa es que la gente se desinforma con lo que a veces informan los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Pues los docentes arrancan todos los años de paro. Pero es que es el día que más moviliza. Porque ¿qué papá no quiere acompañar a su hijo a empezar primer grado con el primer guardapolvo blanco? O el primer pintorcito de colores. O al primer día de la secundaria. Ahora está el UPD, el último primer día de la secundaria. Y es un día importante, porque ese chico, sexto año, no lo repite, pues la secundaria de sexto año no se repite, y nunca más vuelve a pisar una secundaria. Es una etapa que se terminó ese día. Termine o no termine de cursar las materias, la etapa de la secundaria, de un alumno de secundaria, termina ese día, el UPD. ¿Y qué padre no quiere ser parte de esos días tan importantes de sus hijos? Entonces, claro, molesta que sea el primer día de clase. Por eso es el día que se elige, para generar más presión, para ese descontento de la sociedad, porque el mensaje de los medios masivos de comunicación es ese, ¿no?
nunca comienza en el primer día, como dice el calendario. Bueno, pero es la manera de decir, señores, tenemos las escuelas destruidas, sostenidas por voluntades, nos hacen falta más escuelas, inversión en edificios, nos hace falta inversión en lo esencial, que es un pizarrón, un vidrio, un picaporte. Y el que lleva el guardapolvo lo siente, digo guardapolvo y es en sentido figurado, ¿eh? Yo no estoy haciendo, si bien yo soy maestra de primaria, no es para menospreciar o quitar del marco al resto de los docentes, porque docentes somos todos los que hacemos docencia, los que ponemos de nuestros conocimientos para que otros aprendan, con compromiso, con dedicación, con mucha solidaridad hay en nuestra docencia, mucha solidaridad, ejemplos, no sé, es formar personas, es formar futuro, es proyectar futuro ser docente. Tenemos un poder increíble en nuestras manos, desde los 3 años hasta los 18 y es obligatorio. Son 15 años que obligatoriamente tenemos en nuestras manos la gracia, la bendición, la magia de formar futuro, país. No es cosa menor, es, wow, dicho así, son 15 años. 15 años donde el cerebro absorbe, el corazón siente, la sangre corre con mayor fuerza, ¿no? Es potencia. Y tenemos ese poder. No es menor. Muy bien. Durante los años del menemismo, ¿se estableció algún tipo de alianza con otras agrupaciones sindicales o movimientos sociales durante estos años de protesta y lucha? Mira, en la época del menemismo, vos pensás, yo tenía doble cargo, 4 hijos. Tenía muy poco tiempo para eso, ¿no? Me dedicaba a mi trabajo, que eran mis alumnos, mis hijos, y a mi familia. Y la verdad, vi como un acrecentamiento del socialismo, ¿no? Pero no tomé parte. Yo adhería o no a los paros, como siempre explicándole a los padres que yo me adhería y nada más. Después del entorno político no tenía mucho tiempo para ver. Sí, ha habido logros, ha habido mejoras, pero no tengo conciencia de alianzas, que no estaba tan, si bien hacía de enlace con el gremio, pero no estaba tan metida en eso. La verdad te digo, no registré, no tengo registro mental de esas cosas. Tenía muchas cosas en mi mente como para reflexionar sobre eso ahora, ¿no? La verdad no recuerdo. Muy bien. Para finalizar la entrevista, me gustaría si podemos hacer una pequeña conclusión o una pequeña reflexión. Siguiente interrogante. ¿De qué forma los auxiliares y los docentes pueden construir una escuela pública más democrática, inclusiva y de calidad en la actualidad? Es muy abarcativo, vamos palabra por palabra. Democrática es, porque el personal de la escuela, yo no discrimino docentes de auxiliares en esta respuesta. El personal de la escuela tiene la posibilidad de hablar con el equipo de conducción, que es el responsable directo de la institución, inclusive con autoridades superiores, algo que yo desconocía cuando inicié. O sea que democrática es, no puedo pretender que en mi interés de salir beneficiado de algo deje de hacer mi función, porque muchas veces es como que se distorsiona la palabra democracia, ¿no? Ser más democrático es hacer lo que yo quiero, eso es libertinaje. Cuando yo accedo al sistema educativo, me contrata la Dirección General de Escuelas cuando yo tomo un cargo, ya sea en Consejo Escolar como auxiliar o en la Secretaría de Asuntos Docentes, con un cargo de módulos, horas, cátedra, cargo. A mí me contratan.
Mi contrato de trabajo se llama, está escrito, es público y todo el mundo lo tiene. Estatuto del Docente y Reglamento General de Instituciones Educativas. Si estuviéramos en el ámbito privado, me dan el contrato, me tomo un par de días, lo leo, lo firmo o no. ¿Por qué en el Estado es distinto? Mi empleador es la Dirección General de Escuelas, que es una parte del gobierno de la provincia que para pagarme recauda de los impuestos de la provincia, ¿verdad? Entonces, debiera leer mi contrato de trabajo y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Acepto o no acepto el trabajo? Porque nadie me va a buscar a mi casa para que tome ese trabajo. Entonces, si es pública ese contrato de trabajo, es público, todo el mundo tiene acceso. Yo tengo de todos los gremios, me causa mucha gracia porque el primero me lo regaló un inspector cuando asumí el cargo de secretaria de jefatura en el año 2015, que era de SUTEBA. Después llegó a mis manos uno de FEP, que son las distintas ediciones, y el último que tengo me lo regaló UDOCBA, como secretaria de jefatura. Y parece loco, ¿no? Pero uno está todo deshojado, porque lo tengo desde el 2015, y lo uso, es mi diccionario. En la escuela yo tenía, en el primer cajón de mi escritorio, un diccionario, porque dudas tengo siempre. Errores puedo cometer y voy a aprender cuando cometo el error y lo subsano. Si no, soy soberbio. Entonces tenía en el cajón del escritorio el diccionario. Hoy escribo menos, pero tengo que saber más y tengo los estatutos y el Reglamento General de Instituciones Educativas. Cuando algo dudo, ¿a dónde voy? A mi mataburros, que es el reglamento y el estatuto. Si yo docente de gestión estatal, yo auxiliar de gestión estatal, digo, no estoy de acuerdo con que, no sé, me hagan dar clases de matemática en primer grado, digo una exageración como para significar, ¿no? Un ejemplo. Si a mí me contrataron para dar clases de matemática en primer grado, yo soy maestra, ¿cómo me voy a negar a eso? Cuando a vos te contratan es cuando vos tomás el cargo. Es tu empleador la Dirección General de Escuela, que después podemos establecer acuerdos a través de los gremios, en las mesas de las paritarias, que es lo que se lleva a cabo todos los años. Fenómeno. Los contratos son se dice, cuando uno hace un nuevo pacto, hace un nuevo contrato, amplía alguna cláusula del contrato o renueva ese contrato con algunas cláusulas que son las resoluciones, las disposiciones que van normando ese amplio contrato de trabajo que es el Estatuto del Docente. Pero básicamente está todo ahí. Es democrático, más democrático. Tenemos derecho a opinar a través del gremio, por supuesto. Si yo estoy afiliado, voy a mi gremio y le digo, mirá, a mí me parece que esto no es así, en cualquier orden. Después hablas de inclusión. Toda mi carrera docente en el aula, porque ya hace muchos años que tuve que dejar el aula, toda mi carrera docente en el aula he tenido alumnos en inclusión. Como docente, pero como institución hay que hacer mucha reforma. Pero no reforma de las leyes, no reforma del accionar de los docentes, de la infraestructura. Las escuelas no tienen rampa en todos los salones, no tienen, por ejemplo, mesas que se adapten a alumnos con sillas de ruedas, no tienen patios que se adapten a alumnos con sillas de ruedas o con muletas o con alguna discapacidad motriz. Eso sería ser más inclusivo. O que tengan disminución visual. Tenemos aulas que tienen una mini ventana así, la puerta que es la normal porque no se puede hacer más chica, y una oscuridad porque tienen esos tubos viejos en techos muy altos. ¿Qué chico que tiene alguna discapacidad visual? Y yo eso lo padezco ahora porque tengo
menos visión que hace unos cuantos años atrás. Y no estamos incluyendo al que tiene esa discapacidad visual, que no es una discapacidad. En mi caso, cumplo años, se me va la vista, pero otros tienen problemas auditivos, no tienen... ¿Por qué perdí yo mi voz? Porque el aula no está preparada para que sostenidamente, durante 4 horas, yo diera clase de matemáticas sexto grado a 45 chicos. Porque el espacio es chico, para tantos chicos, está mal ventilado, poco iluminado, se escucha el ruido de la calle como acá ahora, pero no me escuchan los chicos del fondo, entonces yo tengo que levantar el tono de voz. Eso sería ser más inclusivo, atender a las necesidades de todos. Y la necesidad no es porque tengan una capacidad distinta, la necesidad también es porque algunos tienen más velocidad para aprender ciertas áreas curriculares que otros, y ese que tiene menos requiere de más tiempo para poder aprender, necesita también más atención. ¿Qué atención le puedo dar yo a un chiquito de primer grado, 6 años, que en la casa nadie le mostró un libro, no pudo entrar al jardín porque no había vacante? Te estoy poniendo las peores, porque sala de 5 es obligatoria, pero los padres dicen, si no hay vacante, no hay vacante. Listo, se conforman, pero la primaria no. Entonces yo te presento la más negra, 6 años, primer niñito de una familia de padres que llegaron hasta ahí. No tienen un libro, un acceso a un papel, sí, a lo mejor a un celular, podría whatsappear, pero ahora todo vale, no existen las faltas de ortografía y está de todos modos el WhatsApp de audio, es más fácil. Vuelvo a mi ejemplo, 6 años, sin ningún estímulo de la lectura u otras cualidades, no tuvo jardín, entra su primer día con ese guardapolvo precioso todo almidonado, ya no se almidona, qué vieja que soy, bueno, endurecido, de que es muy nuevito, con sus libros nuevos, en un aula donde hay 55, con una maestra que mira desorbitada que no se le vaya a perder ninguno, porque entre esos 55 tiene algunos que fueron al jardín, algunos que están los papás colgados de la ventana, algunos que están llorando porque como nunca tuvieron esa adaptación y ven que el de al lado llora. En esos 55, la maestra, a punto de querer salir corriendo antes que alguno de los niños, quiere empezar a enseñar. El que tiene una familia que los puede acompañar porque tiene tiempo, ganas, esa disposición para que el chico vaya bien en la escuela, y cuando pueda va a aprender. Y aquel que no lo tiene, ¿cómo lo incluyo a ese? Con 55. Me nombran un maestro de apoyo. A los 39 se los banca una maestra. Con 40 son 2 que no entran, porque sigo teniendo los 55 en 30 metros cuadrados, con una microventana y una puerta. ¿Cuándo ventilan en 4 horas ese ambiente? Uno estornudaron a los 55. Eso es inclusión, es pensar en el abanico completo. Estamos empezando a ser inclusivos con eso que es más visible en las discapacidades, pero las discapacidades están en todos los órdenes, en todo. A mí no me cuesta aprender matemática, pero no me vayan a dar historia, porque si bien me gusta hacer historia, es de la historia que vivo, pero de la historia antigua, y qué sé yo, cuándo fue el precámbrico, el jurásico o el mesozoico. No me acuerdo, y me llega a agarrar mi profesora de geografía e historia de segundo año de la secundaria, me mata la profesora Brizuela, pero no me acuerdo. Entonces mi discapacidad está para retener esas cosas. Y ir a dar una clase de educación física, un patio hermoso con unas baldosas que cada vez que alguno se cae, queda pelado desde el tobillo hasta la media pierna, por lo menos. 55 en un aula, y si hay más aulas en ese patio, todos hacen los mismos 10 minutos de recreo. ¿Cuántos compartimentos de baños hay?
para esos 400 que salieron juntos, después de estar 50 minutos así adentro del aula. Y cada uno de esos 55 que estuvieron en ese aula encerrados, tienen 55 familias, ¿eh? No es que vienen todos homogeneizados, familiarmente hablando. No, eso sería incluir. Eso sería incluir. No estamos incluyendo el baño para aquellos chicos que tienen realmente dificultades. ¿Dónde viste vos una escuela que tenga el grado, aunque sea con braille, dibujado en la puerta? Yo hice esa locura una vez con mis alumnos. El que es ciego tiene que moverse por instinto. A mí me pasa con el shampoo. Voy al supermercado, compro el shampoo y el acondicionador, las dos botellas son idénticas. Cuando voy al supermercado llevo los anteojos de leer, pero cuando me voy a bañar no. Y después, si los dos elegí justo los dos del mismo gusto, tienen el mismo color. Y después, si no, tengo que andar memorizando de qué color era uno del otro. ¿Estamos haciendo inclusión en la sociedad? No. Hay mucho todavía por caminar en inclusión. Ya te definí democracia, ya te definí inclusión. ¿Y la otra palabra era? Más calidad. Y la calidad viene de la mano de todo. Vuelvo al ejemplo de los 55. ¿Qué calidad educativa podemos brindar si están hacinados durante 50 minutos tratando de entender lo que esa mujer que recién hoy conozco me quiere decir? Y pongo el ejemplo del chico de primer grado, porque mirá una anécdota que tuve con una inspectora. Fue el único año que me dieron primero, nunca más me dieron primero, siempre tuve sexto. De cuarto para arriba. Alguna que otra vez me dieron segundo y tercero, más que nada. Pero estaba capacitada para dar de primero a sexto. Pero yo me sentía discapacitada para ser maestra de primero. Pero bueno, un año me dieron primer grado, ¿no? Y teníamos una inspectora en ese momento que reúne a todas las maestras de primer grado. Bueno, allá voy a la reunión, una capacitación. En ese momento no se llamaban ni jornadas ni capacitaciones. Reunión con la inspectora. Punto. Y nos llaman, ¿no? Llegamos y la inspectora nos reparte a todas las maestras de primer grado del distrito de San Vicente de ese momento, turno mañana y turno tarde, todas juntas. Nos reparte un papelito a cada uno. Pero yo lo miro, tenía un garabato. Empieza así la reunión y no me voy a olvidar en mi vida porque después yo lo apliqué a mis alumnos. Nos dice, bueno, ¿todas vieron su papelito? Sí. Bueno, ¿ahora vieron que tenían que traer un cuaderno? Sí. En ese cuaderno van a reproducir 100 veces sin mirar ese papelito. Era un grafismo de escritura japonesa o china, la verdad, o mandarín, no sé. Era un grafismo. Jamás pude, de memoria, con 10 minutos de haberlo visto, haber reproducido, ni mucho menos 100 veces iguales, ni loca. ¿Qué te quiero significar con esto? Que todos tenemos capacidades distintas que no siempre están atendidas y no podemos pedir que la calidad educativa sea buena. Soy exigente, me exijo y exijo como doy. Y fracasamos en las pruebas internacionales, fracasamos en las pruebas nacionales. Hay excepciones, pero por supuesto que estamos llenos de excepciones. Pero yo no quiero que sea la excepción. Yo quiero una educación de calidad, con contenido, con sustancia, que se pueda defender el ideal, esa democracia, con fundamento, con conocimiento. El conocimiento te lo da la escuela. Por eso vuelvo a lo que te dije hoy. De entre los 3 y los 18 años, que es obligatorio, son 15 años que tenemos esa varita mágica para darle las herramientas, esos dones que daban las hadas de los cuentos de hadas. Te doy el don de ser buena persona, solidario, comprensivo, con fundamento, con conocimiento, con compromiso, solidario, honesto, con errores, que esos errores, cuando son involuntarios, que te enseñen. Eso te doy durante 18 años. Y a veces eso se pierde, se diluye. Muchísimas gracias, Grisela, por esta entrevista.
No, de nada, gracias a vos.